Sí. Okay. Ya, bueno, hoy día vamos a hablar de vértigo agudo. Bueno, van a ver varias cosas que ya hemos visto antes, que el doctor Sariego ha mencionado y probablemente que el doctor Sariego va a mencionar después también, porque se mezclan acá eh, varias clases, digamos. Así que traté de hacerlo lo más dinámico, porque es un tema súper largo, pero hacerlo acotado de acuerdo al horario que tenemos, ¿ya? Entonces, un poquito de epidemiología. Eh, bueno, ustedes saben que el vértigo y el desequilibrio, por algo estamos acá, es un motivo muy frecuente de consulta general, ambulatoria. ¿Ya? 5 de 1000 personas, de acuerdo a uno de los tantos trabajos que hay, consultan en medicina general por vértigo. Y 10 por 1000 consultan por mareo, que en el fondo es otra manifestación de alteración del equilibrio. 80% solicita terapia médica, o sea, que va al establecimiento hospitalario o al centro médico para pedir medicamentos para que le solucionen este problema. La causa no siempre es precisable, hay teorías en el fondo, o uno tiene una hipótesis, pero precisable así precisamente, muchas veces no sabemos. Eh, y es más o menos, imagínense, un poquito amplio, entre el 40 y el 80% de los casos según este trabajo que estuve revisando. 50% de los adultos mayores presentan este síntoma, como ya habíamos visto en la clase anterior de vértigo y desequilibrio en el adulto mayor. Es muy frecuente en los pacientes adultos mayores este motivo de consulta. De hecho, habíamos visto que eh, era bien frecuente, acá lo mencionan como tercer motivo de consulta, y en el trabajo que presenté que hicimos en el J era el 10% de las consultas ambulatorias. Y en la cuarta edad, son los mayores de 75 años, la consulta es más frecuente todavía. ¿Ya? Entonces es un tema interesante. Y 40% de los pacientes que tienen mareo presentan vértigo asociado, o sea, presentan, además del síntoma mareo, también vértigo. Porque hay muchos que solo presentan mareo o síntomas más inespecíficos, inestabilidad. Hay una variante, como ya había mencionado el doctor Sariego por la clasificación de Barani, de mucha variante, digamos, de manifestaciones que puede tener eh, el aparato vestibular y el control del equilibrio en general. Entonces, este es un caso clínico eh, que no es tan habitual, es como esos típicos casos que uno queda como confundido, o queda con la hipótesis dudosa, digamos. ¿Ya? Este es un paciente de 58 años, antecedente de hipertensión arterial y dislipidemia. Refiere mareo de inicio súbito al levantarse, sin vértigo claro. Esa sensación empeora con los cambios de posición. El mareo después queda como persistente, asociado a inestabilidad, presenta 1 o 2 episodios de náuseas y vómitos y no tiene ni hipoacusia ni tinnitus. Al examen se le hace un HIT que es negativo, presenta al examen físico un nistagmo de dirección cambiante, ¿ya? Un nistagmo evocado por la mirada, bidireccional, un test de skew negativo, no tiene ataxia, no tiene disartria, no tiene disfagia, y en la marcha tiene una lateropulsión a derecha. Y después de varias horas, este paciente consulta en servicio de urgencia. ¿Ya? Este es un caso que uno dice, chuta, podría ser, tiene varias cosas que vamos a ir analizando. Por ejemplo, bueno, después voy a revisar, vamos a ir deteniéndonos en algunos detalles de este caso. Entonces, esto es como lo que conocíamos antes, cuando yo aprendí, digamos, sobre la diferencia entre el vértigo de tipo periférico o de origen periférico y el central, ¿cierto? Que es algo que obviamente se mantiene, pero que ha sido modificado o se han agregado cosas muy útiles en el último tiempo. Por ejemplo, en cuanto a la severidad del ataque o de la crisis, ¿cierto? El periférico siempre se dice que es más severo, que es una crisis de vértigo intenso, ¿cierto? Donde el paciente no puede mantenerse de pie ni caminar. En cambio, el central se dice que es más leve, moderado, y que el paciente puede caminar, ¿cierto? Después tenemos, en cuanto al inicio del cuadro, el periférico siempre se dice, o
muy frecuentemente se dice que el inicio es súbito, es lo más típico. En cambio el central se habla de un inicio gradual. En cuanto a la duración, el periférico tendría una duración más corta, ¿cierto? Obviamente de segundos a minutos, también podemos hablar de horas, incluso semanas, pero estamos hablando acá, comparamos con el central, que puede durar semanas o meses, ¿cierto? De manera continua y progresiva. En cuanto al estímulo posicional, ¿cierto? El periférico, al hacer cambio de posición, habría un aumento del síntoma, y en el central no. Eso no es tan categórico. Hemos visto que incluso a veces pacientes con cuadros centrales pueden tener aumento de su nistagmo de esa sensación vertiginosa. Asociación de síntomas, cuando es periférico, cuando hay síntomas auditivos, como que uno dice, ah, ya, estamos bien, porque es periférico. Pero también hemos visto en el tiempo de que también puede haber compromiso periférico con una afectación de tronco, por ejemplo, un compromiso de audición. Y el central se acompaña, obviamente, de síntomas neurológicos focales o síntomas visuales agregados. El nistagmus, podemos tener, por ejemplo, en periférico, un nistagmo de tipo horizontal, que sería el más frecuente, pero también podemos encontrar un nistagmo de tipo rotacional, ¿ya? Y en el central puede ser nistagmo vertical, puede ser horizontal también, es bastante frecuente el horizontal de hecho, también puede ser rotacional, pero vamos a ver que tiene algunos detallitos cada uno. En cuanto a la náusea y el vómito, el cuadro periférico, ¿cierto? Como es mucho más severo y se asocia además a mayor síntoma neurovegetativo, ¿cierto? Y en el central es variable, no lo más fácil o más lo que uno quisiera escuchar es que el central no tiene ni náusea ni vómito, pero a veces sí lo podemos encontrar. Y siempre tenemos que tener en cuenta que muchos de los pacientes que estamos evaluando, pacientes en urgencia, qué sé yo, siempre hay que tener en cuenta la anamnesis muy importante que hay que hacer de todos los aspectos del paciente. Dentro de ello, la cantidad o el tipo de medicamentos que pueden estar ocupando, porque hay muchos de los medicamentos que ocupan, hay muchos pacientes que tienen polifarmacia, eh, que pueden inducir cuadros de desequilibrio y de inestabilidad, incluso cuadros de vértigo, ¿ya? Entonces, dentro de la anamnesis, ¿cierto? Tenemos que preguntar obviamente los antecedentes, si el paciente tiene dislipidemia, si tiene enfermedades concomitantes, si es hipertenso, si es diabético, si hay enfermedades metabólicas en general. Tenemos que preguntar antecedentes cardiológicos, todo tipo de antecedentes neurológicos, antecedentes oculares, por ejemplo, si el paciente está operado de catarata, si el paciente de repente uno no se da cuenta y tiene una prótesis ocular, un montón de cosas que nos pueden alterar, digamos, la interpretación de las señales cuando estamos analizando a un paciente. En la parte ocular es importante analizar la reactividad de la pupila y, bueno, obviamente los movimientos extraoculares, y nos vamos a enfocar en examinar el sistema ocular, ¿cierto? Porque a través de los movimientos oculomotores podemos sacar muchas conclusiones de lo que está pasando en el aparato vestibular. Vamos a ver si hay presencia de nistagmos, por supuesto, si es espontáneo o si es provocado, o si son ambos también. Vamos a ver cómo afecta la fijación al nistagmo espontáneo que tenga el paciente. Eso también nos va a dar información útil. Vamos a ver si cumple la ley de Alexander, que vamos a revisar también. Y así, bueno, un montón de factores. Y lo cardiológico y neurológico es importante porque muchas veces los pacientes que presentan cuadros cardiológicos y neurológicos, no específicamente vestibulares, sino que afectan el equilibrio, también pueden presentar sintomatología que puede uno confundirla y uno puede pensar que, por ejemplo, estos presíncopes o cuadros en que el paciente no tiene pérdida de conciencia, pero tiene alteración del equilibrio, también a veces pueden obedecer a otras causas, no solamente vestibulares. Así que hay que tenerlas presentes también. Otra de las cosas que tenemos que tener presente, por ejemplo, si vemos a un paciente, podemos tener un paciente que tiene un nistagmo espontáneo, lo estamos viendo y tiene un nistagmo espontáneo, y podemos inmediatamente sacar conclusiones que pueden ser erróneas. Entonces, por eso es tan importante la anamnesis. Por ejemplo, hay pacientes que tienen nistagmo congénito, entonces ahí va a estar preguntar desde cuándo tiene este movimiento ocular. Muchas veces uno se va directo, digamos, a pensar en otra cosa,
cuando en realidad el paciente tiene antecedentes y asociado a este nistagmo congénito no tiene ni vértigo ni desequilibrio, por ejemplo. Puede ser un hallazgo incluso. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este es un nistagmo congénito. ¿Se ve? Sí, se ve, doctora. Sí. Sí, se Ya. ve bien. Entonces, habitualmente este nistagmo que uno diría, si uno ve un paciente con esto, uno dice, el paciente debe estar muy mareado o debe estar con algún vértigo. Y muchas veces, o sea, la mayoría de las veces estos pacientes no tienen ninguna alteración del equilibrio. Y los pacientes, y cuando fijan la mirada, como ves ahí, eh, aumenta el nistagmo, la frecuencia del nistagmo, y uno dice, chuta, puede ser central, por ejemplo. ¿Ya? Pero existen entonces estos casos que hay que tener en cuenta. Entonces, el 2009 se agregó a toda nuestra parrilla, digamos, semiológica, una serie de puntos derivados de la anamnesis y del examen físico que nos van a ayudar y que nos ayudan ahora actualmente a discriminar si un cuadro vestibular es un cuadro periférico o un cuadro central, ¿cierto? Y a orientar sobre el estudio que vamos a seguir con ese paciente. Entonces, CATA, el año 2009, que empieza a analizar esto en 101 pacientes con vértigo. De ellos, 76 de los pacientes tenían lesiones centrales y se dio cuenta que analizando, ¿cierto? Diferentes parámetros, como eran si había nistagmo espontáneo, si había alteración del reflejo vestibulocular y si había skew deviation, ¿cierto? Le parecía a él que en estas lesiones centrales se asociaba muchísimo este tipo de alteración. Entonces encontró que tenían estas alteraciones una sensibilidad del 100% y una especificidad del 96%, muy alto. ¿Ya? Y comparado en el mismo momento, los pacientes que tenían este cuadro agudo que originaba este nistagmo, digamos, se hacía resonancia en el periodo inicial en que tenían este cuadro agudo, con difusión, buscando alguna lesión, digamos, isquémica aguda. Este examen tenía un 88% de sensibilidad comparado con todos estos hallazgos anamnésticos que obviamente tenían una especificidad y sensibilidad mucho más alta. Entonces, esto era súper, súper entretenido y súper útil, ¿no? En la clínica. Y esto pasa un tiempo y después Newman-Tucker en 2013, con 190 pacientes, compara la precisión de este score que se llama ABCD2, que es una escala clínica predictiva de accidente cerebrovascular post-accidente isquémico transitorio. Y compara esto con el HINTS. Y encontraron también que el HINTS tiene 96% de sensibilidad y 98% de especificidad. ¿Ya? Después, ese mismo año, 12 pacientes, analiza 12 pacientes con videoculografía, ya hilando más fino, digamos, en la alteración del reflejo vestibulocular, y él encuentra que existe una 100% de sensibilidad y especificidad. Bueno, yo siempre he aprendido que nada es 100%, pero podemos decir que es muy, muy sensible y muy específico. Entonces, ¿en qué consiste este HIMSS, o esta sigla, digamos? Entonces, consiste en analizar algunos factores, ¿cierto?, del examen físico y la anamnesis, que nos van a dar información súper importante para hacer este diagnóstico diferencial. Entonces tenemos primero el HI, que corresponde al Head Impulse Test, ¿cierto? Después tenemos el N, que corresponde al nistagmo, luego el TS, que corresponde al test de Skew. Y si agregamos, estos son extra, digamos, que se han ido agregando también en otras publicaciones, si agregamos a este análisis el Dix-Hallpage para evaluar la existencia de vértigo posicional y el análisis de la marcha, asociado a pruebas cerebelosas, obviamente la especificidad y la sensibilidad se hace mucho, mucho mayor. Entonces vamos a partir con el HIT, que ya lo hemos visto, pero nunca está de más, ¿cierto?, recordarlo, además que a veces no se ve bien en los videos, así que ¿en qué consiste el HIT? Es un análisis del reflejo vestibulocular donde sabemos que si la cabeza se mueve en un sentido, los ojos tienen que moverse en forma sincrónica en el sentido opuesto en la misma cantidad de grados en el fondo, ¿ya? Y eso tiene que ser prácticamente perfecto, por lo menos a la vista, ¿ya? A los ojos, digamos, desnudos. Entonces, aquí tenemos no sé si está tan bien hecho el HIT, porque da la impresión de que está un poco lento,
el movimiento que hace el examinador, pero lo que se puede ver, sí, es que claramente lo que mueve a la paciente de cabeza hacia un lado, los ojos se mueven en el lado opuesto, en el mismo grado, y no hay escapes, en el fondo, oculares después del movimiento. ¿Ya? Eso es lo importante de ver en el HIT. Entonces, este HIT es un HIT negativo, ¿cierto? Entonces tenemos ahí congruencia entre el movimiento de la cabeza y el movimiento de los ojos. Y aquí tenemos un HIT alterado. Aquí hay otro que se ve con alteración. Vamos a ver este paciente, tiene un pequeño nistagmito. Ahí no aparece, pero después cuando le hace el movimiento a derecha, ¿se fijan? Que ahí aparece después un movimiento extra como para volver al centro en el fondo. Hace como una saca cortita para volver a ver al examinador. O sea, no es automático que queda 1 y 1, no es 1 a 1 el movimiento, sino que es 1 a 0,8 y después 0,2 afina en el fondo el movimiento para llegar al punto al que está tratando de llegar inicialmente. ¿Se vio? ¿Se nota o lo repito? No, sí se vio. ¿Se vio? Sí. Entonces, bueno, sí, después vamos a tener que analizar todos los pacientes. Es muy importante detenerse harto en examinar los ojos, ¿cierto? En examinar si hay presencia de nistagmo espontáneo, si hay presencia de nistagmo evocado por la mirada. O sea, hay muchas cosas y hay que tomarse el tiempo porque a veces las manifestaciones oculares y de nistagmo no están inmediatamente en el momento. A veces uno puede estar ahí 5 minutos sin que pase nada y de repente aparece alguna alteración del movimiento. Así que hay que tener paciencia en este análisis. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una paciente con un nistagmo espontáneo. Vemos que bate bien rápido a la izquierda. Al medio bate más bajito y al lado derecho prácticamente no bate. ¿Ya? Y esta es una paciente que lleva un día de un cuadro de neuronitis vestibular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la paciente, nosotros definimos, ¿cierto?, el nistagmo, la dirección del nistagmo por el lugar hacia donde se dirige la fase rápida, ¿cierto? En este caso la fase rápida se dirige a la izquierda, entonces un nistagmo a izquierda. Y evaluamos el nistagmo en las 3 posiciones de la mirada. Entonces, en los casos de nistagmo de origen periférico, cuando el ojo mira hacia el lado de la dirección del nistagmo, las batidas son más intensas. Cuando nos ponemos en posición media, las batidas son menos intensas y en el lado opuesto, menos intensas aún, o pueden desaparecer. En general, cuando es un cuadro agudo periférico, habitualmente tenemos un nistagmo grado 3, ¿cierto? Que significa que tenemos un nistagmo presente en las 3 posiciones de la mirada. Entonces, en este caso, tenemos un nistagmo grado 2. O sea, no es tan severo el cuadro periférico, pero sí se nota la diferencia del batido, digamos, de la frecuencia, que es mayor cuando miramos hacia el lado de la dirección del nistagmo. ¿Ya? Y esto nos orienta muy certeramente, bastante certeramente, a un cuadro periférico. ¿Ya? Si bien puede existir excepciones, digamos, pero en general uno ve esto y se queda más o menos tranquilo. Luego tenemos que analizar la fijación ocular. O sea, vamos a ver que aquí tenemos este paciente que está con un nistagmo espontáneo, ¿cierto? Y este paciente en este momento está fijando. Y de repente, es sutil, ¿eh? Pero de repente el paciente deja de fijar y el batido aumenta. A ver, aquí es más chiquitito. Y ahí empieza a batir más fuerte, ¿ven? Eso es porque el paciente deja de fijar. Entonces, eso, ¿qué pasa? Cuando tenemos un paciente con nistagmo espontáneo y el paciente, al fijar la mirada, disminuye este nistagmo, nos orienta a un cuadro periférico. Si al fijar la mirada aumenta el nistagmo,
nos orienta a un cuadro central o congénito, como ya habíamos visto antes. Tenemos también variedad de otros nistagmos. Tenemos, por ejemplo, este. Este es un upbeat nistagmus, ¿cierto? Un nistagmo vertical hacia arriba. Que se puede ver, ¿cierto? Este nistagmo nos orienta a cuadro central. Después tenemos este otro. A ver si me dicen qué nistagmo es este. ¿Qué nistagmo sería este? Cargo. No sé si vertical, pero descendente, ¿no? Lo que pasa es que se ve cuando miro hacia la izquierda me parece que tiene un nistagmo a la izquierda, luego a la derecha también tiene un nistagmo a la derecha, por lo tanto cambia de dirección, me parece. Y es más lento de la derecha. Claro, entonces tiene un nistagmo evocado por la mirada, que en este caso podríamos también llamarlo como nistagmo multidireccional, ¿cierto? Sí. Ahí se ve el nistagmo a la derecha, que es más lento, con menor frecuencia, y hay un nistagmo vertical hacia abajo. Entonces este es un nistagmo multidireccional. Cuando uno ve un nistagmo multidireccional, inmediatamente piensa también en un cuadro central, ¿ya? Oriental central. Después tenemos este otro. ¿Qué les parece este? Se ve bien, ¿eh? Así que tienen que responder. Puede ser vertical descendente Bien. y podría Claro, ser porque tiene muy igual como bien. medio desalineado. No hacen cover test, pero podría tener Pero lo vamos a elegir, claro. como un skew, Exactamente. Exacto. porque Bueno, este paciente tiene una lesión de flóculo y paraflóculo de cerebelo. Entonces, esto también nos orienta a central. Después tenemos este otro que es muy interesante. Ahí está el gato, Doc. Ah, perdón. Ahí está el gato. Fíjese que tiene primero... A ver. ¿Quién está en ese hasta este momento? Estaba con un nistagmo a la derecha. Exacto, donde estamos a la derecha, ¿cierto? Y está mirada en mirada al centro, ¿sí? Y ahora cambió la dirección del nistagmus. Y ahora está a izquierda. Pero no cambió en extremo, cambió al centro. Cambió al centro. Doctora, Sí, ahí lo va a poner ¿y de nuevo. cómo se diferencia eso de un opsoclonus, por ejemplo? Es que el oxoclonus es mucho más desordenado que esto. Mira, fíjense en el momento en que cambia, porque mira al centro, de repente se va deteniendo, va bajando la frecuencia, queda en cero, y de repente cambia la dirección. Pero eso es la mirada al centro, El sin hacer lo mismo hacia el opsoclono no hace eso. El opsoclono siempre es un es desordenado movimiento, todo el rato. son sácadas. Son sácadas. Aquí hay fases, hay nistagmo. Entonces, este es el nistagmus periódico alternante.
Este paciente tiene una esclerosis múltiple. Se ve en lesiones de tronco y cerebelo. Después tenemos este otro, que este es más difícil de ver. Porque en este caso la diferencia con el anterior es que al paciente lo hacemos mirar hacia el lado. O sea, el paciente mira hacia la derecha. Y ahí tiene un nistagmo como a la derecha, medio arriba, medio raro. Sí. Y después lo hacemos mirar a la izquierda y cambia la dirección. En ambos tiene un componente vertical hacia arriba. Sí, como que se tiende a ir hacia arriba. Sí. Sí. Este es más difícil de diferenciar del nistagmo evocado por la mirada, porque... ¿Algún tip, doctor, para reconocer la diferencia? Yo creo que es importante que esté batiendo para arriba. Los nistagmos que baten para arriba, generalmente uno debe ir a pensar en un daño mesencefálico. Habría que hacer mirar los ojos hacia arriba y hacerlos converger. Claro. ¿No puede mirar? Ahí tiene como un batidito hacia arriba. Claro, pero no sé si puede mirar, ¿eh? Y al cambiar la dirección o ponerlo en el centro, se va hacia el otro lado. Es diferente al anterior porque el anterior el paciente está mirando hacia el frente. Y estando mirando hacia el frente, el nistagmo se mueve solo en el fondo. Acá necesita de un pequeño gatillo para que se dé vuelta, por así decirlo, se invierta. Sí. Y este es por lesiones de bulbo cerebelo. ¿Qué es esto? Da un bit asimétrico. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? ¿Lo habían visto antes? No, como que tiene predominio en el ojo derecho. Son asimétricos. Como un emisisó. Es que me cuesta ver si es up o down, pero es más del derecho. Sí. Sí, me parece que más up. En este caso va hacia arriba. Y rota. Cuando va hacia arriba el ojo derecho, va hacia abajo el ojo izquierdo. Fíjense bien. Claro, como un Es emisisó. simultáneo, como un balancín. Ese Exacto. es el balancín. Miren. El derecho va hacia arriba y el otro va hacia abajo al mismo tiempo. Miren al medio de la nariz. ¿Se dan cuenta que van justo en el sentido Claro. opuesto? Es un cisó. Ujú. Y esto se puede ver en lesiones de quiasma. Yo nunca he visto. ¿Usted ha visto, Doc? He visto, tengo unos grabados, pero la verdad, en los libros aparece como lesión de quiasma, pero si hay alguien que ve patología secundaria de quiasma por tumores de Somos hipófisis, nosotros. ahora mismo van a entrar a operar uno tú, Claro. no hemos visto jamás. Entonces esto es o una lesión de quiasma no tumoral, sino que funcional, pero yo lo he visto en niños en lesiones de pedúnculo cerebeloso. Y tengo filmado niños.
Menciona alteraciones en el midbrain. Claro. Dale. Claro, esto tiene que ser alguna alteración a nivel de núcleo oculomotor, en este caso de mesencéfalo. Sí, tronco alto. Lo que dijo la autora es muy importante, ¿eh? Miren la raíz nasal, el nacio. El nacio, y con los campos visuales ven los dos ojos. Colócalo ahí, colócale el indicador en el nacio. Ahí, miren ahí. Miren ahí. Siempre cuando hayan duda, miren al medio y ven el movimiento de los dos ojos a la vez. ¿Lo notan? Esa es una muy buena técnica. ¿Qué les parece esto? Necesitamos izquierda, rotatorio. El paciente está operado de un ojo, el ojo izquierdo. Sí, tiene una catarata. ¿Ah? Tiene una catarata, pareciera. No, yo creo que tiene un lente. O sea, un lente intraocular, claro. Claro. Operado de catarata. Ah, claro. Facoéresis. Entonces, el izquierdo como que rota y el derecho como que sube, ¿no? O sea, el derecho también rota, pero un poquito menos que el izquierdo, me da la impresión. Sí, aquí se ve como que los dos, como Sí, que se ve fuera como un nistagmo de cabo a izquierda con un componente rotatorio, pero me cuesta ver más. Sí, bueno, en este caso estamos viendo un nistagmo provocado por la maniobra de Dix-Hallback. Ah, ¿Mm? ya. Este no es un espontáneo. Entonces a la paciente la pusimos con la cabeza en 45 grados hacia la izquierda, hicimos la maniobra de Dix-Hallback y ahí aparece esto, y fíjense que aparece este nistagmo rotatorio, que Ojo tiene izquierdo. un pic de frecuencia, claro, más izquierdo, tiene un pic de frecuencia y después va bajando en intensidad hasta que desaparece. Pero, Fíjense, Katy, una cosa, cuando lo tira a izquierda, ¿cómo ves tú el ojo derecho? ¿Lo ves más vertical? yo lo veo un poco más vertical, sí. Estaría bien. Eso es Sí, típico, es un adelanto de la próxima semana, exacto. es típico de un vértigo posicional de canal posterior, que Izquierdo. da un nistagmus disconjugado, Ajá. siendo periférico. Ujú. Ahí se ve el lente. Entonces, esto es lo que pueden ver cuando ustedes hacen provocación, digamos, de vértigo posicional de canales posteriores. En este caso, canal posterior izquierdo. Entonces, esta es una paciente con un vértigo postural, paroxístico benigno. Es importante saber que, bueno, recordar que si un paciente está normal, obviamente con esa maniobra de movimiento de la cabeza no debiera haber ningún tipo de nistagmo. Y aquí vamos a ver bueno, después de que ya analizamos el nistagmo, vimos qué tipo de movimientos hay, nos tomamos todo el tiempo del mundo para analizar y ver si aparecía algún cambio en la posición del nistagmo, etc. Entonces vamos a hacer el test de Skew, ¿no? Lo normal es que cuando uno hace esto, al cambiar la mano y tapar un ojo, los ojos no deberían cambiar de posición. Pero aquí vemos que el izquierdo casi no se mueve, pero el derecho viene al centro, hace movimiento para volver a mirar
a su examinador. Ese es un test skew positivo. Ese casi no se mueve, pero ese claramente medializa en forma muy evidente. ¿Lo ven? Pero, Katy, ¿Mm? lo que yo veo aquí es como que tuviera una exoforia, como que el derecho vuelve al centro, Claro. pero no Sí. noto como que sube ni baja. No tanto de alineación vertical, sí, es más de alineación horizontal. Exacto. Sí. Hazlo de nuevo y que miren la mano. Y ahí cuando sale, ahí se ve. Ahí está. Siempre hay que mirar el ojo tapado. Sí. Y asociado a esto, justo después de que vimos ese nistagmo posicional, entonces es importante, después de haber visto todo lo anterior, hacer la maniobra de Dixie-Hallpike para buscar la presencia de nistagmo posicional. Sobre todo si el paciente, en el momento que estamos mirándolo, no tiene un nistagmo evidente, donde nos queda la duda y el paciente dice, no, vengo porque tengo un vértigo, pero uno lo ve y dice, no, pero no tiene nistagmo, busquemos el nistagmo. Entonces hay varias maneras en que uno puede buscar un nistagmo que está, por así decir, latente. En este caso, latente porque no lo hemos estimulado. Pero también hay otras cosas que podemos hacer para gatillar un nistagmo que está como dormido en el fondo. Por ejemplo, esto es para ver si, en el fondo, en esta maniobra de Dix-Hallpike estamos movilizando otoconias que están sueltas. No voy a contar mucho para que no quitarle la clase. No, cuenta nomás. ¿Sabes Entonces, qué cuenta nomás? Porque es muy útil esta presentación. entonces, cuando hacemos el movimiento de la cabeza, en el fondo, ¿qué hacemos para la maniobra de Dixie-Hallpike? Ponemos al paciente sentado con la cabeza en 45 grados, a izquierda o a derecha. ¿Y para qué? Para que cuando ponemos la cabeza en 45 grados, hacemos que el canal, ¿cierto?, posterior se alinee y quede vertical. Entonces, el movimiento del paciente al acostarlo con la cabeza en 45 grados genera el mayor movimiento o mayor velocidad de movimiento de la endolinfa que hay dentro del conducto semicircular. Esa es la idea de ponerle la cabeza en esa posición. Entonces, en ese caso estamos provocando el mayor estímulo de movimiento de la endolinfa, entonces las autoconias que están sueltas ahí van a generar el mayor estímulo. Y entonces, en ese caso, ya sea que están las autoconias sueltas en el canal o están en la cúpula, que después ahí van a ver en mayor detalle, entonces puede haber un cambio del movimiento ocular en relación a este movimiento. Hay otras cosas que también se pueden hacer cuando el paciente viene y dice que tiene nistagmo, pero no lo vemos al momento del examen. Tenemos también, por ejemplo, la posibilidad de hacer que el paciente hiperventile, por ejemplo. Entonces le decimos, ya, respire hondo, harto rato, respire hondo. Antes de que se desmaye, no, antes de que se desmaye, le va a aparecer un nistagmo, si tiene un nistagmo ahí latente, ¿ya? Eso se puede hacer. Y lo otro es el head shaking, que es, en el fondo, hacer que el paciente mueva la cabeza hacia un lado y otro muy rápido, un buen rato, y después hacemos que se detenga, ¿cierto? Y también puede aparecer ahí, en ese caso, un nistagmo latente. Entonces, para que vean que en el fondo de estos pacientes hay que tomarse su tiempo para verlo. Entonces ahí vemos, esta es la maniobra de reposición, o sea, lo que tendríamos que hacer en caso de encontrar que el otolito está suelto en el canal, que lo veremos en el próximo episodio. Y lo otro que tenemos que analizar, que va a complementar el análisis de nuestro paciente, es la marcha, el análisis de la marcha. Tenemos acá, por ejemplo, un paciente con una marcha claramente atáxica, que no es igual a la marcha vestibular. La marcha vestibular es más que nada una latropulsión. El paciente se va hacia el lado, pero no tiene esta descoordinación de movimiento, porque el paciente acá, como que sus movimientos no son precisos, como que están o más allá o más acá de donde él quiere ir, ¿cierto? Y entonces ahí pierde el control del equilibrio. Así como ebrio, pero plus. Porque el paciente con neuronitis no tiene ese aspecto de ebrio plus. Se dice que dice que la marcha vestibular hay varias formas de expresarlo, pero en una mencionan la marcha en estrella,
la marcha estrellada, ¿no? O sea, a mí no me quedó tan clara esa marcha. Con los ojos cerrados en el mismo lugar. Como el test de Foucault. Claro, que el paciente como que cambia de dirección en el fondo y por la Claro, lateralización. exacto. Pero no con esta descoordinación, digamos. No. Y el análisis en el fondo, revisar las pruebas cerebelosas, la metría, la diadococinesia, es importante y también nos va a aportar mucha información en el análisis del paciente agudo. Entonces vamos a tener que, analizando todas nuestras cosas, nuestros análisis, nuestros hallazgos semiológicos y anamnésticos. Dentro de esto tenemos que, si tenemos un hit positivo, con un nistagmo de tipo periférico y con un TSSQ negativo, entonces este cuadro podría ser altamente probable periférico, ¿cierto? Pero si tenemos un hit negativo, un nistagmo de tipo central, como que nos oriente a tipo, que no es el nistagmo típico. Por ejemplo, si tratamos de hacer el posicional para el Dix-Hallpike para buscar un nistagmo y nos aparece un movimiento que nada que ver, ahí nosotros tenemos que parar la oreja y decir, chuta, esto puede ser central. Sobre todo si tenemos además el hit negativo y el TSSQ positivo. Y esto para recordar todas las cosas que nos pueden dar síntomas de desequilibrio y que nos pueden confundir y que tenemos que ir limpiando también. Cuando desde un accidente cerebrovascular, problemas netamente vestibulares de oído, digamos, después tenemos problemas inflamatorios, metabólicos, medicamentos, epilepsia, por ejemplo, arritmia, un montón de cosas que tenemos que ir limpiando. Ahí tenemos, por ejemplo, el paraneoplásico que tenemos nuestra paciente ahí que estamos estudiando, la paciente que todavía no sabemos. El otro día casi me quiso el gastroenterólogo heredar a la paciente. Yo, muy rápidamente. Me dice, doctora, es que yo no tengo nada que ver con esto. Le dije, no, eso es de neurólogo. ¿El paciente con quien empezaste la presentación? No, la paciente de la Santa María. Ah, ya. Sí, no, ese fierro caliente hay que tirarlo al lado. Entonces, una de las cosas que es importante analizar es cómo se presenta el cuadro también. Si tiene gatillos o no tiene gatillos, y si tiene, cómo es la característica del cuadro, si es continuo o si es episódico, ¿cierto? Es importante esa diferencia. Entonces acá habla de vértigo todo el rato, pero en el fondo es como puede ser vértigo, mareo, no solo vértigo, ¿ya? Vértigo, cualquier manifestación de este tipo, que sea gatillado y episódico nos hace pensar en vértigo posicional, ¿ya? O sea, si el paciente nos cuenta que tiene una crisis de vértigo que se le viene en cada cierto tiempo y que él nota que tiene relación con los cambios de posición y que son de corta duración, habitualmente no más de un par de minutos, entonces ahí tenemos que pensar, y no tiene asociado hipoacusia, no tiene asociado tinnitus, tenemos que pensar que puede ser un vértigo posicional, ¿cierto? Paroxístico benigno. Si tenemos un vértigo agudo, espontáneo, y es continuo, no para, en el fondo no es en crisis que se van y crisis que se van, entonces ahí es donde tenemos que hacer el diagnóstico diferencial agudo de accidente cerebrovascular, neuronitis vestibular o neuritis vestibular, esclerosis múltiple o neuromielitis óptica incluso, ¿ya? O sea, esos son diagnósticos que van por ese lado, cuando tenemos una crisis que es aguda y se mantiene en el tiempo este vértigo, este síndrome. Luego tenemos vértigo que es gatillado, pero continuo. Ahí tenemos que pensar en vestíbulo tóxico, ¿cierto? Drogas, vestíbulo tóxico. Obviamente vamos a tener el antecedente, que el paciente ha tomado medicamentos, o sea, siempre hay que preguntarlo, eso es importante. Y luego tenemos el vértigo que es espontáneo y episódico, o sea, que es súbito y episódico. Vamos a tener ahí migraña vestibular, enfermedad de Meniere, o sea, en el fondo ahí tenemos un paciente que cuenta que tiene crisis de vértigo en el tiempo, que vienen y de duración variable, y asociado, por ejemplo, en el caso de la migraña vestibular, a episodios migrañosos que pueden ir juntos o no junto con la crisis de vértigo. Hay criterios, digamos, que más adelante los vamos a ver también, los criterios para diagnosticar este diagnóstico. Después tenemos la enfermedad de Meniere, ¿cierto? Pacientes que van a comentar que tienen crisis de vértigo, habitualmente asociados a hipoacusia y tinnitus, todos juntos, ¿cierto? Y son crisis que pueden durar horas. Pueden durar horas y puede pasar en el tiempo, periodos en que el paciente tiene crisis,
en forma recurrente, una vez, 2 veces a la semana, por ejemplo. Y una cosa que es bastante, digamos, decidora de que esto es una enfermedad de Meniere es que la audición del oído que se afecta, en este caso, va bajando en el tiempo. Eso nos va orientando a que hay una enfermedad de Meniere, o una hidropesía linfática. Descartando todos los factores, podemos decir que es una enfermedad de Meniere. También tenemos que ver desórdenes, bueno, otras patologías que no son vestibulares ni centrales neurológicas, como desórdenes endocrinos, que también nos pueden llevar a alteraciones del equilibrio a veces, arritmias, y las crisis de pánico también. Siempre están ahí metidas entre medio, que uno dice, chuta, esta señora será HI, no será HI, como esta paciente que está en la Santa María, que ya como 3 veces la ha visto psiquiatra, el psiquiatra dice que es somático, pero después la paciente tiene parálisis facial, y a ella no parece tan HI. Entonces, bueno, eso, hay que evitar, en el fondo, categorizar a un paciente rápidamente en ese diagnóstico. Entonces, ¿qué nos va a orientar a que haya un accidente cerebrovascular? Uno, que es una vestibulopatía aguda continua. Habitualmente, los factores de riesgo asociados son, por ejemplo, personas que tienen más de 50 años, que tienen factores de riesgo cardiovascular, hipertenso, dislipidemia, que tienen diabetes, por ejemplo. Habitualmente, audición conservada. Habitualmente, porque también hay casos en que se afecta, como ya hemos visto. HIT negativo, nistagmo de tipo central, skew test positivo, a veces signos neurológicos focales, ¿cierto? Por ejemplo, los síndromes alternos, donde vamos a poder tener en ese caso hipoacusia, así que eso es una excepción. No siempre, si hay hipoacusia, es periférico. Y alteración de la marcha, dismetría, dependiendo de los factores asociados. Entonces, en teoría, o en base a lo que se tiene ahora, en este momento, vamos a ver que para hacer el diagnóstico hay métodos que tienen diferentes sensibilidad. Entonces partimos con el escáner, porque en muchos lugares se hace solamente un escáner de cerebro, ¿cierto? Y el escáner de cerebro tiene un 30% de sensibilidad, nada más. Mejorando y superando esto tenemos el examen neurológico, digamos, general, o los déficits neurológicos obvios, digamos. Luego vamos aumentando la sensibilidad con la resonancia precoz, que nos da como un 80%, que nos puede dar un 80%. Pero si agregamos, como ya dijimos, el HINTS y con las pruebas cerebelosas más el Dixie-Holbeck para afinar, ¿cierto? Vamos a tener que la sensibilidad y la especificidad es muy alta y nos va a ayudar a hacer un diagnóstico bastante certero, ¿cierto? Y tener una sospecha bastante alta de que estamos cursando un cuadro central agudo, que eso es lo que queremos delimitar, digamos, en esta consulta de urgencia, ¿cierto? Y el manejo, en el fondo, obviamente va a depender de la patología que está ocasionando el vértigo, y además, para todos, vamos a tener en general, especialmente los periféricos, el manejo sintomático para aliviar la molestia del paciente, en el fondo, ¿cierto? En el específico va a depender si tenemos un accidente cerebral, es muy variado, en el fondo depende si hay alteración endocrinológica, depende si encontramos que hay algo cardiovascular, si hay un accidente vascular, si hay una neuronitis vestibular. En algunos casos se ocupan corticoides, ¿cierto? No está tan claro el resultado, pero se está ocupando. La maniobra de Epley en caso de un vértigo posicional, y así, mucho variedad de tratamiento. Y sintomático en general, antiemético, ¿cierto? El ondansetron, que es como nuestro caballito de batalla, y varios otros también, y los antihistamínicos, y las benzodiazepinas, que son sedante vestibular, que nos puede ayudar también mucho en el manejo de los pacientes agudos. Entonces aquí hay muchos algoritmos, todos son útiles, todos nos ayudan, ¿cierto?, a ordenarnos un poquito. Tenemos un paciente ahí con vértigo, desequilibrio, si es una crisis de desequilibrio, vértigo agudo, ¿cierto?, severo, entonces vamos a querer descartar la diferencia entre una neuronitis vestibular, ¿cierto?, o un accidente vascular. Entonces, si ya después de haber hecho nuestro análisis anamnéstico y de examen físico nos orienta que es una neuronitis vestibular, entonces seguimos con el soporte y el tratamiento asociado. Si no, y tenemos los hallazgos que ya mencionamos, entonces vamos a pedir una imagen para descartar un accidente vascular agudo. Si es un
un cuadro de vértigo o desequilibrio recurrente y asociado al cambio de posición, vamos a querer determinar si el paciente tiene un vértigo posicional o un vértigo postural paroxístico benigno o no. Si es consistente con este hallazgo, vamos a hacer la maniobra de reposición. Si no es consistente y nos sale de repente algún movimiento ocular que no esperamos para el canal que estamos estimulando, entonces podemos sospechar y tenemos la duda razonable de tomar una imagen para descartar algún cuadro central. Y si son cuadros de vértigo de desequilibrio recurrentes, ¿cierto? Vamos a pensar en estos cuadros que son episódicos, como por ejemplo, lo primero que vamos a querer descartar es que haya una enfermedad de Meniere, ¿cierto? Y si el cuadro es consistente, seguir el tratamiento de esa manera, pero si no es consistente, tenemos que pensar en la presencia de tías, por ejemplo. Si tenemos 2 o 3 tías seguidos, también puede uno confundirse y pensar que es un Meniere que está haciendo crisis repetida, ¿ya? Sobre todo, uno a veces también piensa en el Meniere cuando son crisis como de neuronitis vestibular en el fondo, pero que se repiten en el tiempo, ¿no? Porque la neuronitis vestibular en general es un cuadro grande y después va disminuyendo su sintomatología en el tiempo. Pero cuando es un cuadro y después es recurrente y otra vez, de ahí uno empieza a pensar en una enfermedad de Meniere, ¿cierto? Aunque no tenga hipoacusia, porque son casos que a veces pueden presentar hipoacusia después, ¿ya? Y en este tipo de cuadro, entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial por los accidentes químicos transitorios, ¿ya? Y todo para llegar a nuestra sanidad en el equilibrio y lograr hacer esta maniobra, doctor. Esto es cuando tenemos nuestro sistema vestibular No tiene sanito, mucha sanito. gracia, ¿no? No tiene mucha gracia, se está sujetando arriba, no, ahí se soltó. ¡Ah! ¡Qué horrible! Bueno, él tiene su sistema vestibular ordenadito. Yo lo tengo también ordenadito, pero no me subo arriba de la cuerda. Qué horror. Bueno, pero lleva una apnea, ¿eh? Claro, por sí, pero igual, Claro. lo hace bastante bien. Eso, ese era mi... Pero humilde- eso es lo que hacen todas las vacaciones, ¿o no? Por Bueno, supuesto. pero con la cuerda en el suelo. Pero faltó una cosa, pues, Katy. Muy buena la presentación, yo creo que fue como un resumen de todo lo que hemos dicho, pero faltó el resultado del primer paciente, con el que va a hacer la presentación. Así que esa era la sorpresa. Bueno, ese paciente tenía un accidente vascular cerebeloso. Exactamente. Clínicamente ese paciente llega, un paciente de 58 años, tiene una banderita roja importante, hipertensión y dislipidemia que puede estar asociada, muy asociada, y se despierta, ¿no es cierto?, con un vértigo que era como un vértigo posicional, atípico. Entonces llega a urgencia, lo examinan y tiene un HIT normal. Eso ya habla de la parte periférica, por lo menos el BOR, estaba normal. Y con el nistagmus bidireccional, de los cuales mostraste bastante, nos vamos obligadamente a la parte central. Exactamente. Y no tenía problema de audición, por lo tanto, nos vamos a la parte cerebelosa y que no comprometa la AICA, sino que más bien la pica. Claro. Y bueno, y ahí viene todo el estudio. Y parece que fue bastante precoz porque no tenía compromiso de pares bajos, no tenía disartria, disfagia. Sí. Menos, bueno, casi tuvo un drop al levantarse, ¿no es cierto? Sí. Entonces tendría una D de la 4D de los gringos, que es el plus. Eso de todas maneras orienta a central. De todas maneras, el HIT en ese caso, como lo dijiste, Claro. con una sensibilidad que llega al 99,9%, te molestó el 100%, a mí también. Sí. Orienta con todos estos signos, así clínicamente, a que no es un cuadro periférico. Exacto, por eso lo quise mostrar porque es un cuadro no habitual. Exacto, está bien. Muy buena la presentación, porque redondea lo que hasta aquí hemos dicho.
Ujú. Y me diste un impulsito para lo que viene. Exacto. ¿Alguna ¿Qué duda? dice el público? Eso. ¿Dudas, preguntas? Está todo claro. Todo clarito. Desde Jovitón.